Sí. Bueno, buenas tardes. Soy el presidente de la Sociedad Bilbaína. No me puedo quedar mucho tiempo. Bueno, yo he sido cofrade también de la Cofradía de la Santa Eucaristía durante muchos años, o sea que conozco bien el acto de lo que va a tratar hoy, ¿eh? El acto cultural de la Semana Santa de la Sociedad Bilbaína tiene mucha repercusión porque aquí la mayoría de los socios, pues bueno, tenemos una tradición católica importante, ¿no? Y sobre todo de mantener la tradición de esta Semana Santa, que es una tradición muy implantada y además creo que se ha pedido que sea bien cultural, ¿no? Si no entiendo mal. Creo que es un acto de mucho tambor y mucha trompeta, que es importante, ¿verdad? Y que, bueno, va a contar primero con la actuación o el laudatio de Víctor Pérez de Gezuraga. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Y la presentación del libro de don Alberto López de Echevarrieta, 75 años de la Cofradía del Nazareno. Yo en esa procesión he participado varias veces en una procesión especial, esa del lunes santo, ¿verdad? En la cual, bueno, con mucha devoción ha sido tradición dentro de la Semana Santa bilbaína. Bueno, aquí también contamos, bienvenido a las autoridades, gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Y también a un pregonero como es Iván Areso, que también ha sido de la Semana Santa. No puedo quedarme con vosotros, pero os dejo en muy buena compañía. Está Luis Aguiluz, que es el vocal de Cultura y bibliotecario, que es el que va a coordinar y moderar el acto. Y bueno, pues a vuestra disposición para que disfrutéis de esta sociedad y, por supuesto, preparar la Semana Santa, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, no he tenido la necesidad de sacar a Juan. Estábamos en una reunión, hay junta directiva de la Bilbaína en este mismo momento y él ha venido muy profesional a la llamada de las cofradías y a la llamada del acto de la Semana Santa. Bien, buenas tardes a todos. Cuando el año pasado Pedro Guinea, abad de la Cofradía de la Veracruz y socio de esta sociedad, me comentó la posibilidad de hacer un concierto con la banda de la Cofradía de la Veracruz, con la colaboración del alcalde Ivón Areso. Ya sabe él que, ya sé yo que no le gusta el que le llamen alcalde, pero yo es que siempre, alcalde Areso, alcalde Azcuna, alcalde... y además una persona que sigue representando con dignidad allá donde va a nuestra ciudad, a nuestra villa. Bien, y de José Luis Rubio, convinimos en que sería un acto de Semana Santa, pero fuera del programa oficial. Desde ese momento desarrollé la convicción de que sería bueno que desde una asociación cultural, como es la Sociedad Bilbaína, se desarrollara una actividad cultural en Semana Santa, al igual que se vienen desarrollando en Navidad o en fiestas de Bilbao. Y esa fue mi intención, que todos los años, fuera del programa oficial, pero en apoyo de la Semana Santa bilbaína y con la ayuda de las cofradías, desarrolláramos un evento de estas características. Bien, este año se celebra el 75 aniversario de las cofradías del Apóstol Santiago, mi cofradía, yo también soy cofrade, y de la fundación de la Cofradía del Nazareno, que, por cierto, ha editado un libro atinente a esta circunstancia y que nos hace reunirnos aquí hoy. Decidimos que el acto en la Bilbaína este año podría consistir, junto con la Laudatio, precisamente en la presentación del libro relativo al 75 aniversario de la Cofradía del Nazareno. Este año, la Laudatio correrá a cargo de mi amigo Víctor Pérez de Gezuraga, que ha sido compañero algún curso por encima de mí en Santiago Apóstol y es hermano mayor de mi cofradía. Bien, Víctor es ingeniero industrial y tras su paso, yo creo que exitoso, por varias compañías como Repsol o Petronor y recientemente prejubilado,
sigue participando en numerosas actividades. Tanto en la cofradía, es autor y coautor de varios libros sobre la misma, como en el Colegio de Ingenieros o en la Deusto Business Alumni, habiendo sido pregonero de la Semana Santa, si no me equivoco, en el 2016. El libro editado en relación al 75 aniversario de la Cofradía del Nazareno es obra de Alberto López Echevarrieta, que es una cara que los de mi generación la tenemos muy presente. La verdad, era uno de los rostros amables de la televisión. Alberto también es bilbaíno. Es perito en minas, aunque su pasión por el periodismo le llevó a licenciarse en periodismo precisamente en 1975. Autor de numerosos artículos y libros sobre diferentes temas, desde deportes a música o ballet, pero sobre todo de cine. En el lejano 1970, por cierto, ya escribió un libro sobre la Semana Santa en Vizcaya. Ha trabajado o colaborado con prácticamente todos los medios de comunicación locales y regionales y en numerosos medios nacionales, habiendo sido durante la friolera de 36 años el redactor de Cultura y Sociedad en el Centro Territorial de Televisión Española en el País Vasco. Y además, en el 2018, Cinevi le otorgó el Miqueldi de Oro por la labor realizada en pro del cine vasco. Y ahora, tras la laudatio a cargo de Víctor Pérez de Zúraga, Alberto Echevarrieta nos presentará su libro 75 años de la Cofradía del Nazareno y al terminar podrán dirigirles cuantas preguntas deseen, para lo que, por cierto, disponen en sus asientos de unos tarjetones que nuestro colaborador José Salicio trasladará a la mesa, para lo que les ruego, ya ven que ando con 2 gafas, me han operado recientemente de un ojo y les ruego buena letra. Presentando a Alberto Chuchi, que es el hermano mayor de la cofradía, le introducirá. Bien, yo, sin más, Víctor, tuyo es el atril, va a ser el único que va a hablar desde el atril, pues tuyo es el atril. Agintariak, jaun-andreak, lagunak, arratsaldeon guztioi. Ongi etorria eta eskerrik asko ekitaldi honetarako etortzagatik. Recuperados plenamente tras la crisis sanitaria que marcó en mayor o menor medida las celebraciones públicas en los últimos 3 años, estamos a las puertas de revivir la que es sin duda la tradición más antigua de la villa, como reconocía el propio Ibon Areso en su pregón de la Semana Santa de 2017. El pasado año retomábamos la actividad casi normal en medio de otra crisis no menos importante, también de ámbito internacional, motivada por la agresión imperialista desatada por Rusia contra Ucrania, en pleno corazón de Europa. En medio de una escalada bélica recién iniciada, tenía lugar nuestra Semana Santa, que este año volverá a estar presente en la villa, sin que por ello nos olvidemos de que lamentablemente el conflicto continúa. En sus casi 500 años de existencia, la Semana Santa ha sufrido distintos avatares derivados de crisis de índoles de todo tipo, sociales, políticas, culturales y también religiosas. Pero lejos de sucumbir, se ha mantenido presente y está fuertemente consolidada. Es una celebración sobria pero radiante, que ha logrado estar donde está por poner en juego importantes valores, siempre adaptados a la realidad social del momento. El alcalde Juan Mari Aburto, en su pregón del pasado año, destacaba 2 que a su juicio eran claves, de plena vigencia en la sociedad actual, y que encajaban con la ciudad de valores que Bilbao proclama: solidaridad y cooperación. Y estos igualmente concurren en la Semana Santa. Solidaridad entre los hermanos cofrades en cada cofradía y también entre todas las hermandades. Y cooperación de las cofradías con los grupos parroquiales donde tienen sus sedes canónicas y con las iniciativas de la diócesis y también con las personas necesitadas y organizaciones de carácter benéfico. Ambos 2 como muestra del compromiso con los que necesitan ayuda y recursos. Al igual que nos subimos
Al igual que no subimos una montaña para que el mundo nos vea, sino para desde allí poder ver el mundo, la Semana Santa bilbaína se asoma anualmente en la villa, no solo para ser contemplada, sino también para dar testimonio vivo al pueblo bilbaíno en esta manifestación de fe y devoción que tiene su mayor expresión en las procesiones. Unas procesiones que son el máximo exponente de esta tradición y que las cofradías se encargan de que sigan vivas, ya que un pueblo que no mantiene y celebra sus tradiciones es un pueblo sin historia. 10 días de procesiones y 355 de hermandad, esta es la raigambre Semana Santera en la villa. Muchos opinan que la Semana Santa es una semana laboral vacacional peculiar, que provoca una fuga hacia otros destinos, sin recaer que Bilbao también se ha convertido en una ciudad de destino turístico. Puede que la nuestra sea una celebración menos conocida que las de otros lugares, pero no es menos atractiva y precisamente por ello está significando un reclamo que contribuye a su cada vez mayor difusión externa fuera de nuestro territorio. Hasta hace pocos años comenzaba el Domingo de Ramos y terminaba el Viernes Santo. Ahora comienza el Viernes de Dolores y abarca hasta el Domingo de Resurrección. Y sus procesiones, sus pasos y sus cofradías la colocan en primer plano para atracción de propios y visitantes. Como nos transmitía el pregonero Miguel Zugaza en 2019, los templos guardan lo sagrado y los museos guardan la belleza. Y ambas se combinan en una realidad mezcla de dramatismo y patetismo, expresión de sufrimiento y dolor que se reflejan perfectamente en las escenas del prendimiento, calvario y entierro, presente en el teatro de las emociones, como el director del Museo de Bellas Artes describía las procesiones. Unas escenas que salen a la calle y muchas veces nos hacen recordar situaciones que estamos viviendo, más cerca o más lejanas, y que de alguna manera suponen momentos de pasión. Pero también hay que referirse a esa otra pasión, la que demuestran las personas que independientemente de su edad, género y condición social, disfrutan con alegría e ilusión por la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Mujeres y hombres que integran las cofradías y que sean menores, jóvenes o mayores, celebran conjuntamente esta tradición, en la que la mujer tiene un papel protagonista participando en todas sus facetas como miembros de las juntas de gobierno, componentes de banda, cargadores de paso, cofrades de vela, portadores de emblemas o cualquier otra que sea menester, poniendo así de manifiesto otro importante valor como es el de la igualdad. Sin duda, esta integración de la mujer en las cofradías, en un plano totalmente igualitario, contribuyó para que la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno cumpliera el pasado año 75 años, y este año lo haga también la Cofradía Penitencial del Apóstol Santiago. Un hito conseguido en ambas hermandades, fruto del esfuerzo, generosidad, compromiso y fidelidad de miles de cofrades para mantenerla viva y reforzar esta tradición bilbaína. Una meta es un sueño con fecha de entrega, y ya se ha hecho realidad la meta del 75 aniversario. Pero alcanzada esta meta, debemos marcarnos la siguiente para poder contribuir al mayor esplendor de la Semana Santa. La pasión por ella nos une. Como dijo en el siglo XIX Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés, que es considerado el padre del existencialismo, la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero se debe vivir mirando hacia adelante. Y en una cofradía también debería ser mirando hacia lo alto. 75 años de una institución suponen siempre una historia fecunda y exitosa de presencia y prestancia. Y en esta Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno se hacen muy patentes por vivir una pura pasión cofrade a través de la especial devoción a su titular, el Cristo de Medinaceli. Que él, con su salida en su particular estación de penitencia del lunes santo y en la general de la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, y con su presencia durante todo el año en el altar en la parroquia de San Francisco de Asís, la quinta parroquia,
nos siga inspirando y dando fuerza para continuar esta obra. Tenía previsto terminar así esta loa, pero hace unos pocos días un compañero de profesión me envió un breve documento con 6 pequeñas historias que me hizo reflexionar mucho. Y como solo llevan un minuto leerlas, voy a exponerlas rápidamente a continuación. Un día, los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. El día de la oración, toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con paraguas. Esto es fe. Cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe, es porque sabe que lo atraparás de nuevo. Esto es confianza. Cada noche vamos a dormir sin la seguridad de que estaremos vivos a la mañana siguiente y, sin embargo, ponemos la alarma para levantarnos. Esto es esperanza. Hacemos grandes planes para mañana, a pesar de que no conocemos el futuro en lo absoluto. Eso es seguridad. Vemos el sufrimiento en el mundo y, a pesar de ello, nos casamos y tenemos hijos. Eso es amor. Y por último, había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su camiseta. No tengo 70 años, tengo 16 con 54 años de experiencia. Eso es actitud. Vivamos la Semana Santa así, con fe, confianza, esperanza, seguridad, amor y actitud. Una Semana Santa, la bilbaína, que a los más distantes no deja indiferente. Mila esker. Muy buenas tardes a todos. Me voy a limitar a agradeceros a todos los presentes haber venido a acompañarnos en este acto que para nosotros, para mi cofradía y para vuestra cofradía, porque es de todos, que nos acompañéis en este acto final del 75 aniversario, que un poco fuera de fecha, pero bueno, creo que no hay mejor colofón que dar por terminado nuestro 75 aniversario que en este marco incomparable. Mi primer agradecimiento es para el señor Luis Eguiruz, que nos abrió las puertas de su casa desde un primer momento. Hemos estado en contacto y hemos hecho prácticamente bajo su tutela y nos ha dejado, pues eso, terminar nuestro 75 aniversario en este marco incomparable. No soy de papeles, entonces yo voy hablando según sale el asunto, ¿vale? Prefiero equivocarme así que no equivocarme por haber escrito algo que no correspondía. Mis agradecimientos para 2 entidades que sin ellos no hubiera sido posible realizar el libro, como es el Ayuntamiento y Caja Laboral, que están hoy presentes. Y bueno, para mí estar aquí con mi amigo Alberto López de Echevarrieta, compañero y amigo de cofradía, el cual en el primer momento que le encargué, le hice el encargo de que teníamos que preparar un libro del 75 aniversario, se llevó las manos a la cabeza y no me metas en este embolado y que es mucho trabajo, porque claro, yo se lo pido o pido cosas y pienso que se hacen así y no es así. Entonces, pues Alberto lleva mucho tiempo trabajando en este libro, recopilando información, quitando una, poniendo otra, luego iba saliendo otra, tenía que quitar y bueno, al final creo que el libro ha quedado bastante redondo. Agradecerle sobre todo su amistad y su predisposición siempre para trabajar en lo que yo creo, pues al final es un amigo con mucha experiencia y al final pues soy un hermano mayor, joven, o yo eso me creo yo. Entonces al final pues entonces tengo que beber de la sabiduría de los veteranos de mi cofradía y de otras cofradías, evidentemente. Entonces hay muchos consejos como que me da y que me seguirá dando, espero, que me hacen llevar a mi cofradía a lo que yo quiero que sea mi cofradía. También me gustaría agradecer a una persona muy especial para mí, que también es otro de mis ídolos en mi cofradía, que ahora mismo sí que tiene cargo dentro de la cofradía, que es
el asesor del hermano mayor, que es Javier San Pedro, que hoy ha tenido a bien acompañarme en este acto tan importante para mi cofradía. Para mí también, pero sobre todo mi cofradía, porque es mi cofradía y Javier San Pedro ha luchado mucho por esa cofradía cuando las hemos pasado canutas. Como todas las cofradías, hemos pasado por altibajos y unas veces hemos estado en la cresta de la ola y otras veces hemos estado casi a punto de cerrar la persiana. Y cuando sucedió eso, que la cofradía de Nazareno estuvo a punto de cerrar la persiana, no dudó ni un instante en poner todo su tiempo y poner casi incluso por delante de la familia a la cofradía, y consiguió sacarla adelante con la ayuda de unos pocos como nosotros que veníamos emergiendo poco a poco. Y bueno, creo que ahora la cofradía del Nazareno está en un buen momento, seguiremos peleando por ella y no me queda otra que deciros muchas gracias a todos y adelante, Alberto. Jaun Andreok, arratsaldeon danori, eskerrik asko etortzeagatik. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en este acto. Permítanme que mi agradecimiento lo haga extensible a Luis Eguiluz por facilitarnos este importante foro que es la Sociedad Bilbaína, y a Víctor Pérez de Gezuraga por esa introducción que ha hecho. Mi felicitación también a su cofradía, Santiago Apóstol, por su 75 aniversario. Sí, como se ha hablado anteriormente, Santiago Apóstol y Jesús Nazareno comparten año de fundación. De ahí que verán ustedes que hoy nos hemos cambiado los pins y él lleva el pin del Nazareno y yo me he puesto en la chaqueta pues el pin de Santiago Apóstol. Quiero agradecer también la presencia del concejal de Cultura, Gonzalo Olavarría, la presencia de Ivonne Areso, alcalde para todos y pregonero de la Semana Santa de Bilbao. Cuando me propusieron escribir el libro conmemorativo de este aniversario, me vi ante un gran dilema, porque ya existían dos lujosos tomos escritos por José Manuel Sánchez Tirado en los que se detallaban los entresijos de la cofradía partiendo de las actas y que comprendían las épocas de fundación y los hitos principales que habían quedado reflejados en ellas. Entonces, ¿qué me quedaba a mí? Esto es lo que le preguntaba a Chuchi, que es la mención que ha hecho él anteriormente. ¿Qué hice entonces? Pues repasé la hemeroteca año tras año, primero desde 1947 con referencia a nuestra cofradía y luego, llevado por la adicción a la letra impresa, eché marcha atrás todo lo que los periódicos de la época me permitían e hice mi propia composición. Composición que me aportó unos datos muy curiosos y la pista de por dónde podía ir mi libro. Verán ustedes, la historia de un pueblo está formada por acontecimientos, leyendas y pequeños hechos que nos han sido transmitidos de una forma u otra. Muchas veces resulta difícil establecer dónde está la realidad de un determinado acontecimiento y mucho menos la exactitud del mismo, a pesar incluso de la existencia de documentos. Viene esto a cuento de las sorpresas que te llevas cuando pues examinas papeles y escritos de historiadores y los cotejas con prensa escrita de la época, por ejemplo. El libro que les propongo, Sentimiento y Tradición, que conmemora el 75 aniversario de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, es una versión lo más aproximada que he podido hacer de una historia de las procesiones de la Semana Santa en Bilbao. ¿Cómo nacieron? ¿A consecuencia de qué? El tema da para mucho y tuve que reducirlo notoriamente en base a esa premisa de editores que dice no te pases de tantas páginas. Bueno, en el transcurso de la investigación he encontrado aspectos poco conocidos, incluso desconocidos, que me han animado a seguir
para tratar de lograr un relato ante todo ameno y de comprensión fácil para cualquiera. Esta curiosidad por el tema ya la apunté, como muy bien ha dicho anteriormente Luis Eguiluz, el año 1979, cuando publiqué el libro Semana Santa en Vizcaya, en la colección Temas Vizcaínos. Pero oye, amigos, han pasado ya 44 años desde entonces. Y entiendo que mi curiosidad ha sido compartida por muchos bilbaínos, sobre todo miembros de las cofradías, alguna de ellas con representación en esta sala. No obstante, si con mi relato consigo aportar algún dato nuevo, pues me doy por satisfecho. En la Edad Media se produjo en todo el orbe cristiano una auténtica fiebre por la posesión de una reliquia de la Santa Cruz donde murió Cristo. Tal vez la invasión árabe fue determinante para esa necesidad de sentir de cerca el lignum crucis. Los relicarios que existían, muchos de ellos procedentes de las cruzadas, se fueron expandiendo. Uno de ellos llegó a la localidad cántabra de Liébana y otro a Bilbao, donde existía una cofradía penitencial en torno a la Catedral de Santiago. Esta cofradía, llamada de la Veracruz, tenía carácter gremial y estaba formada principalmente por comerciantes de la calle Tendería. No en vano, a esta calle se le llegó a llamar también Calle del Santo Cristo. Esta cofradía fue fundada en el claustro de la Catedral de Santiago y hay referencias de ella en 1591. Se habla entonces de que sus miembros, atención, hombres y mujeres, según los datos, eran vecinos no solo de Tendería y calles próximas, sino de lo que hoy conocemos como Bilbao la Vieja y Arenal. Los había negociantes en telas, zapateros, carpinteros, pintores, escribanos, libreros incluso. Bueno, los cultos de esta cofradía se celebraban en una capilla que había en el claustro de Santiago, en la que se veneraba una imagen de Cristo en la cruz, un bulto que se solía sacar en procesión. Tenía su retablo y en él figuraban las imágenes de la Soledad y del apóstol San Juan. Los miembros de aquella hermandad también rendían culto a dos curiosas imágenes que completaban el retablo de la citada capilla del claustro. La imagen de cuerpo entero de Santa Elena, a la que se le atribuye el descubrimiento de la cruz de Cristo, y a Heraclio, un emperador romano que conquistó Constantinopla, la actual Estambul, con la Santa Cruz en la mano. Este hecho ocurrió el 14 de septiembre del año 628. Al año siguiente, la sagrada reliquia llegó a Jerusalén, y de ahí que ese día la Iglesia Católica conmemora la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Tengan en cuenta la fecha del 14 de septiembre. Heraclio estaba representado por un busto tallado en nogal por el famoso maestro Gabriel de Rubalcaba, especializado en escultura funeraria. La pintura corrió a cargo de Francisco Bustrín, autor del retrato original de la falúa del Consulado de Bilbao que guarda Euskal Museo Vasco de Bilbao. Por cierto, que Heraclio llamaba la atención cuando salía en procesión por la peluca, barbas y corona imperial, así como el gran manto que llevaba siendo un busto. Los cofrades bilbaínos de la Santa Cruz, radicada en Santiago, celebraban con gran solemnidad tres fechas concretas. El 3 de mayo, que era el día de la invención de la cruz. El 15 de julio, día del triunfo de la cruz. Y el 14 de septiembre, festividad de la exaltación de la Santa Cruz. El Jueves Santo preparaban el monumento al Santísimo Sacramento y el Viernes Santo se sumaban a los actos de la Iglesia. El inicio de nuestras procesiones, tal como las entendemos hoy en día, data del siglo XV, cuando Bilbao era un pueblo amurallado que recibió con auténtico pavor las noticias que llegaban del resto de Europa en torno a los estragos que estaba haciendo la peste. Había ciudades que habían quedado diezmadas y nadie sabía cómo atajar aquella pandemia. Hombre, es curiosa esta situación cuando aún no sabemos si ciertamente hemos acabado de pasar una pandemia parecida. Los habitantes de aquel Bilbao
temían que el contagio llegara a través de los peregrinos que hacían el camino de Santiago, y a tal efecto levantaron un hospital exclusivo para la vigilancia y cuidado de quienes hacían la ruta jacobea y llegaban a las puertas de Bilbao por Achuri. En este hospital descansaban y se alimentaban para continuar el recorrido. En realidad, el hospital, situado fuera de las murallas de la villa, ante la puerta de Achuri, era un lugar donde a los peregrinos se les sometía a una especie de cuarentena. Si la superaban, se les dejaba entrar en la ciudad y que continuaran su camino. El hospital, que en un principio estuvo atendido por beguinas, pasó a la atención de los padres franciscanos residentes en un soberbio monasterio que levantaron en Bilbao la Vieja y cuyas ruinas aún pueden verse en la Plaza del Corazón de María. Aquellos frailes que habían llegado a Bilbao en 1475 llevaron a cabo una gran labor religiosa y social. Alrededor del convento estuvo el primer cementerio de la villa, y los sermones que se soltaban desde el púlpito eran incendiarios, por lo que los domingos y festivos ningún bilbaíno se los quería perder. Tal era la afluencia de fieles que los frailes consiguieron que les hicieran un puente peatonal para facilitar el tráfico de las 7 calles a Bilbao la Vieja sin la necesidad de dar la vuelta por el puente de San Antón. Y aún tenemos un puente en su lugar que lo recuerda. Los franciscanos levantaron una pequeña iglesia próxima al hospital para que los peregrinos atendieran las necesidades religiosas sin necesidad de traspasar la muralla. Aquella capilla se dedicó a los santos Juanes, y de ahí que la plaza mantenga aún ese nombre. Todo se alteró el 14 de septiembre de 1553, festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Quiso la casualidad que fuera el día en que se conmemoraba la victoria de Heraclio, ¿lo recuerdan? El 14 de septiembre de 1553 se produjo un aguaducho, que es como en Bilbao llamamos a las grandes riadas. Ese aguaducho anegó la villa, pero sobre todo la hondonada del muelle de Ibeni y la plaza de los Santos Juanes. El hospital quedó totalmente destruido y la capilla, tal vez por ser de construcción más reciente, aún aguantó en pie unos años más. La magnitud de los daños fue terrible. Bilbao quedó destrozado. Muchos creyeron, o se lo hicieron creer, que aquello era un castigo divino y que requería una enmienda. La orden franciscana, que desde 10 años antes controlaba a todas las cofradías de la Vera Cruz de la comarca, se hizo cargo de la organización de los acontecimientos que siguieron a tal desgracia en plan reparación. Es muy posible que los franciscanos no llegaran a un acuerdo con la hermandad que tenía su sede en Santiago, por lo que optaron en crear otra cofradía de la Vera Cruz. Con la nueva cofradía se organizó la primera procesión, que en realidad fue una manifestación popular que se fijó para el Viernes Santo del año siguiente a la riada, es decir, 1554, y en la que participó todo Bilbao. Aquel éxito de convocatoria motivó que la procesión se repitiera en años sucesivos. Es curioso el interés que tenían los vecinos, según los textos, porque el desfile pasara frente a la casa de cada uno de ellos para que los imposibilitados lo pudieran ver desde ella. Bueno, y me van a decir ustedes, ¿y qué pasó con aquellas 2 cofradías de la Veracruz? La mayor parte de los bilbaínos que no pertenecían a la primitiva de la calle Tendería se afilió a la nueva, la cofradía de la Santa y Devota Veracruz. Es más, algunos desertaron de una para pasarse a la de reciente formación. Y entonces surgió una abierta rivalidad entre ambas. La primitiva entró en crisis y en un intento de reflotarla cambió su nombre a partir de 1649 por el de Cofradía del Santo Cristo. Oiga, ni por esas. La nueva hermandad absorbió a la primera, hecho que pudo suceder en 1730, que es cuando se redactaron las ordenanzas de la Veracruz. Lo de la existencia de 2 cofradías antagónicas en el Bilbao antiguo no es nada nuevo.
ni es exclusiva de la Veracruz. En este libro no he querido entrar en el tema principalmente por falta de espacio, pero animo a los investigadores a que lo hagan y tiren de ese hilo para ir completando las piezas del puzzle. En el siglo XVI hubo una hermandad dedicada a los difuntos y tenía especial significación en los entierros. Pero hubo otras dos cofradías dedicadas a la misma figura religiosa con formaciones diferentes y diferenciadas. Las relaciones entre ambas cofradías eran todo menos cordiales. En 1683 ya había en Bilbao dos procesiones, el Jueves y Viernes Santo. No tardaron los frailes de nuestra querida calle San Francisco en recordar la entrada de Cristo en Jerusalén, creando la procesión del Domingo de Ramos, que acabó en manos de las terciarias franciscanas de la calle Concepción, cuando sus hermanos mayores tuvieron que abandonar de estampida el monasterio como consecuencia de su postura durante la dominación francesa. Las procesiones de Semana Santa experimentaron un gran auge tras la Guerra Civil. En 1939 se produjo una reestructuración de la Veracruz. En 1941 se aprueban los estatutos de la Cofradía de la Pasión. El 11 de septiembre de 1943 se aprueban los de la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, que sale procesionando por primera vez en 1944. El 23 de abril de este año se constituye la Cofradía de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Bilbao, participando por primera vez en las procesiones generales al año siguiente. El 30 de diciembre de 1947 se constituyó la Cofradía Penitencial del Apóstol Santiago, el mismo año en el que se funda la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Llegarían otras más tarde, algunas incluso, franciscanos y luises, desaparecerían. No así Begoña, Cruzados y la Santa Eucaristía. En el libro que les presento hoy y que no tienen ustedes en la mano todavía, me detengo en 1947, cuando surge la idea de formar una cofradía en torno a la quinta parroquia. La idea la comanda Víctor Díaz Cantera, un hombre hiperactivo, hijo de Calixto Díez, el maestro bilbaíno que estableció entre sus alumnos el popular Día del Árbol, en el que cada chaval plantaba un arbolito. Los que están bien creciditos frente a la parroquia de San Pedro, en Deusto, fueron plantados en estas condiciones. La primera incógnita que se le planteó al grupo de amigos que se involucró en la creación de la cofradía fue muy simple. ¿De dónde sacamos los cofrades? Víctor guardaba unos cuadernillos donde su padre había apuntado, con la buena letra que tenía, los nombres, domicilios y nombres de los padres, incluso de los alumnos que había tenido en cada uno de los centros donde había dado clases. Y así surgió el correspondiente a las escuelas de la calle San Francisco, y de aquellos cuadernillos salieron los primeros nombres. Y eso fue hace 75 años, que se dice pronto. En el libro presente he intentado hacerme eco de muchas de las anécdotas y sobre todo leyendas que han surgido en este tiempo, que han sido muchas y muy variadas. Por ejemplo, en la primera procesión que participó la cofradía, un Jueves Santo, los cofrades salieron con el hábito incompleto. ¿Qué había pasado? Que no llegaron a tiempo las sandalias de la fábrica. La imagen del Cristo de Medinaceli salió por primera vez en procesión el Jueves Santo 25 de marzo de 1948 y por poco resulta trágica. Se aprovecharon las antiguas andas del Cristo de la Villa sobre las que se montaron las baterías, los focos, las jardineras con flores y, por supuesto, la imagen. Las andas no tenían ruedas y sus porteadores, al llegar a la Arenal tras haber recorrido la calle de la Ribera, estaban tan exhaustos que por poco vuelca todo lo que llevaban a hombros. En la actualidad, lo de llevar el paso del Nazareno es todo un privilegio. No crean que cualquiera puede acceder a uno de los puestos de, digamos, empujador. Las plazas son fijas
y se conservan con gran celo. Baste decir que una de ellas es ocupada desde hace muchos años por un cofrade que ha heredado el puesto pues de su padre y viene todos los años desde Almería a cumplir con el Nazareno. Los lunes, jueves y Viernes Santo, la imagen es bajada del altar en una ceremonia tan sencilla como entrañable. Encargados de hacerlo son los porteadores del paso. La operación se lleva a cabo con el templo vacío de fieles y al nazareno se le quita el hábito, la peluca por cierto es pelo natural, y la corona de espinas que lleva en el altar. Uno de los porteadores, el que más pericia ha demostrado, agarra la imagen y la baja hasta el piso de la iglesia. Más de uno de los que ha hecho esta operación me ha confesado que cuando coge la talla, que es de tamaño natural, y la baja abrazando el Cristo cara a cara, se siente una extraña sensación de la que al final, pues hombre, se tarda en reaccionar. He citado la peluca del Nazareno, de la que hay circulando numerosas leyendas. De entrada, el Nazareno tiene dos pelucas, pero ninguna de ellas está hecha con pelo cedido por la cantante Marifé de Triana, como se ha llegado a decir. El pelo de una de ellas perteneció a Ana Díez, hija de Víctor Díaz Cantera, fundador de la cofradía, y el pelo de la otra fue donación de una vecina de la calle Cortes. El hecho de llevar peluca natural, ha llegado a plantear algún problema de logística. Verán, un Viernes Santo, con amenaza de lluvia, la cofradía partió de la sede de la calle Iturriza, recogió el paso del Nazareno al pie de la quinta parroquia y todo el cortejo bajó por Hurtado de Mézaga hacia el casco viejo, de donde iba a partir la procesión general de ese día. Pues verán, a la altura de la estación de Abando empezó a caer un gran chubasco que obligó a dar vuelta en la plaza circular y a regresar a la base a paso ligero. Formaba la cofradía junto al bordillo de la acera, donde están las paradas de los autobuses y hay plantados unos arbolitos. Pues bien, la mala fortuna quiso que la peluca y la corona de espinas de la imagen quedaran enganchados en una rama. Imaginen ustedes el panorama. Hubo que detener la marcha para que un hermano de paso se subiera a recuperar los objetos que pendían del árbol y todo ello, pues en medio de un gran chubasco. La imagen del Cristo de Medinaceli que tenemos en Bilbao es una copia exacta de la existente en Madrid, custodiada por los padres capuchinos. Detalle, nuestra imagen tiene una astilla en su cuerpo perteneciente a la de Madrid. La imagen del Cristo de Medinaceli pertenece a la escuela sevillana. Se talló por primera vez en el siglo XVII y hay autores que lo atribuyen a Juan de Mesa o a alguno de sus alumnos. Juan de Mesa consiguió dar un sello propio a sus obras, caracterizándose por un agudo sentido del dramatismo y el gusto por la acentuación de la anatomía. Hay también leyenda en torno a la imagen original. Al parecer, se le hizo el encargo al tallista para enviar la imagen a los 1.500 soldados que formaban la guarnición de un fuerte en Al-Mamura, a unos 30 kilómetros de Rabat, en Marruecos. Hombre, ya entonces, pues las relaciones no eran muy buenas entre un gobierno y otro. Todo fue relativamente bien hasta que un día de 1681 al sultán de turno se le ocurrió arrasar el fortín. Y la imagen del Cristo de Medinaceli formó parte del botín que se llevó. Tiempo después, la talla fue descubierta por los padres trinitarios y la rescataron previo pago. El Cristo de Medinaceli sufrió el efecto de la invasión francesa y la desamortización de las órdenes religiosas. Total, idas y venidas, guerra civil, protección en el castillo de Perelada primero y más tarde en Ginebra, hasta que regresó el 14 de mayo de 1939. La imagen que veneramos en la quinta parroquia de Bilbao es obra de uno de los imagineros más importantes del siglo pasado, Federico Collao Valera Mendigutía, hijo del también escultor
Lorenzo Collaut Valera, autor del Sagrado Corazón que corona el imponente monumento que tenemos en la villa al final de la Gran Vía. Otras obras de Federico son el Don Quijote y Sancho Panza de Madrid y el monumento a Pío Baroja en la conocida Cuesta de Moyano, también en Madrid. Por cierto, el autor de la talla de nuestro Nazareno fue sobrino nieto del escritor Juan Valera, autor de la popular novela Pepita Jiménez. ¿Por qué la fe en el Cristo de Medinaceli, conocido entre nosotros como el Nazareno? Hombre, miren, la respuesta me la dio un cofrade que fue jefe de paso durante muchos años y me dijo: la devoción al Nazareno en los barrios altos de Bilbao viene de muy atrás. Era una zona de inmigrantes, muchos en situaciones económicas muy precarias que necesitaban aferrarse a algo. Su tabla de salvación fue el Cristo de Medinaceli. Y otro tanto ocurrió cuando la calle Cortes se convirtió en zona de prostíbulos. El Nazareno ha sido siempre una referencia religiosa para todos los vecinos del ámbito de la Quinta Parroquia. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno tiene también en propiedad el paso de María Magdalena, realizado en 2007 con motivo del 60 aniversario. Fue sufragado por un grupo de cofrades que tiene a su cargo el cuidado del mismo. La talla es de Lourdes Hernández Peña y fue realizada en el popular barrio de Triana, en Sevilla. Para el poco tiempo que tiene este paso, ya va almacenando anécdotas, como aquella protagonizada por una cronista de televisión que hizo su grabación en pleno Hurtado de Amézaga, detallando lo guapa que estaba la Virgen Magdalena. Especialmente vinculada a la cofradía de Jesús Nazareno es el paso de los Azotes, propiedad de la Veracruz, y uno de los más voluminosos y difíciles de transportar en la Semana Santa bilbaína. Se trata de una obra magnífica, realizada por Ricardo Iñurria en 1955. Iñurria lo trabajó en el estudio que tenía en la calle Prim y que tuve ocasión de ver con motivo de una entrevista que le hice para el periódico Pueblo. El escultor, natural de Santurtzi, tenía un especial cariño por la Semana Santa bilbaína, por eso de que había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios de Achuri, donde antes había estado el hospital cuya destrucción dio como origen a las procesiones bilbaínas. El paso de los Azotes, o la flagelación, tiene una amplia historia en los personajes que sirvieron como modelos a cada una de las figuras que lo componen. Inicialmente, Iñurria eligió como modelo para el Cristo a una de las figuras emblemáticas del Athletic de Bilbao, el que fuera portero José Luis Ispizua Gezuraba. Ispizua tenía 47 años, había dejado ya el fútbol y fue entonces, en ese momento, cuando contactó con Iñurria. Ispizua se encontraba en perfecta forma física y eso, en lugar de ventaja, se convirtió en un problema para el escultor. Sus músculos eran demasiado atléticos y no servían para el caso. Fue Joma, José María Univaso, cronista de fútbol de la Gaceta del Norte y jefe de la Policía Municipal de Bilbao, quien le sugirió al escultor a uno de los miembros de la Policía Municipal, Tomás Velaza. Velaza encajó perfectamente en las necesidades de Ricardo Iñurria y se pusieron a trabajar. Velaza me dijo muchas veces que las sesiones de posado eran terribles, porque tenía que hacerlo desnudo y hacía un frío tremendo en aquella gran nave que constituía el estudio del artista. Una de las figuras que más trabajo dio fue uno de los azotadores, para el que se utilizó como modelo a un individuo apodado Bozal, que era carguero en el mercado de la Ribera. En la cofradía de Jesús Nazareno juega un papel fundamental la banda de música, que ha conseguido mantener uno de los ideales que siempre trató de imbuir en sus miembros, el Cabo Martín. El Cabo Martín fue un militar perteneciente al destacamento de Costas de Basauri, al que la primera junta de esta cofradía pidió asesoramiento para crear una banda de cornetas y tambores. Hombre, Martín fue claro
con los primeros cofrades voluntarios. Podéis tocar bien o muy bien, pero debéis crear un estilo propio que os diferencie de las demás bandas. Martín tocaba indistintamente la corneta y el tambor. Dejó la enseñanza cuando creyó que la banda ya se podía valer por sí sola. El primer jefe cofrade fue Esteban Rayo, uno de los elementos más sobresalientes. Toda una leyenda en la cofradía fue Lucio Oltra Rivas, conocido popularmente como Sevilla. Fue un redoble excepcional que no paraba su ritmo desde el momento de partir la procesión hasta el final. Hacía malabares con las baquetas, causando la admiración de los espectadores. Viejo leccionario, compaginaba su condición de cofrade con la de camarero en el cabaret El Gato Negro de la Palanca. Fue un hombre muy apreciado. La jefatura de la banda ha pasado por varias personas que han dejado su impronta, manteniendo el característico sonido nazareno. Federico Córdoba, Ramón San Román, Ramón Lejarza, Rafael Pérez, que cambió los viejos clarines por las cornetas de llave e introdujo las cajas chinas, Alberto Zubizarreta, Jesús García Castilla, Iker Arauzo y, en la actualidad, Jesús Moisés Amaro. No quiero acabar mi turno sin destacar a quienes más han hecho por mantener la tradición de las procesiones. Las mujeres, esposas, novias, madres, hijas, todas aquellas que en su momento se incorporaron de hecho en las filas de nuestras cofradías. No simplemente pagando la cuota de cofradas, como les solemos llamar algunas veces. Lo hicieron cuando más se les necesitaba, cuando las estrictas normas que había sobre lo que son los cofrades se circunscribía única y erróneamente a los hombres, cuando las filas de nuestras hermandades mermaban de forma peligrosa. Pero no lo hicisteis, y me refiero a vosotras, únicamente formando filas, sino integrándoos en las cofradías de forma activa y eficiente, a veces dando vuestro toque especial, cuidando detalles que muchas veces se nos pasan a los hombres. Fuisteis las que salvasteis la Semana Santa bilbaína y la seguís manteniendo. Estáis en las juntas directivas, empujáis los pasos y formáis parte de las bandas de música. Y ya que estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, quiero reconocer el mérito de las primeras, de aquellas que tuvieron el atrevimiento de decir ¿y por qué yo no? Me refiero a Mari Carmen Salvador Guerra, la primera mujer que formó parte de nuestra banda como corneta, y Ana Isabel González Portela, la primera en incorporarse a la sección de tambores. Gracias. Gracias también y sobre todo a los hermanos mayores que nos han guiado, Juan Manuel Andaluce y Emilio Bollaín, ya desaparecidos, José Antonio Eguía y el actual Jesús Moisés Amaro, que me acompaña. Gracias a Manolo el Malagueño, que en 1955 rompió el silencio de la procesión del Lunes Santo para arrancarse con una saeta que le salió del alma al paso del Nazareno. Por ser un hecho desconocido en la villa, dejó asombrados a todos, y muy especialmente a la policía, que le detuvo por alterar el orden público y fue conducido a la comisaría de la Plaza de la Cantera. A Vicente Salinas Zafra, que sigue cantando saetas desde 1958, y su Mira cómo viene el Nazareno, espero que siga en su voz durante muchos años más. La cantó desde la ventana de su casa y a la hora habitual del Lunes Santo, incluso cuando se suspendieron las procesiones a causa de la pandemia, y puso los pelos como escarpias a cuantos le escuchamos. A Juanjo Navas, por incluir el euskera en su repertorio de saetas. Es que ricasco. No puedo olvidar, en este caso, al Ayuntamiento de Bilbao y a la Laboral Cucha, que nos han ayudado en la edición de este libro. A Edi Peñín y a Ramón Mandiola, responsables de la edición, no solo les doy las gracias, sino que les pido perdón por la tabarra que les he dado durante las últimas semanas.
Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que admitimos nuevos cofrades, hombres y mujeres que deseen compartir con nosotros no solo procesiones, sino amistad y cuantos actos de carácter social se organicen. Tenemos la sede en la calle Iturriza y es muy fácil contactar con nosotros, por internet además. Buscamos gentes que vean en Jesús Nazareno la representación de Cristo en la tierra y ello les anime a ser buenas personas, que a fin de cuentas es nuestro principal objetivo. Gracias. Eskerrik asko. Bien, muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Alberto. A ti no te tengo que decir nada, tú y yo solo estamos aquí de convidados de piedra. Pero bueno, asombrados y alucinados ante tanta sapiencia. La verdad es que ha habido un momento en el que medio cerraba los ojos y me acordaba de mi juventud y cómo veía Telenorte con mi padre y de la voz que me llegaba. Y la verdad es que ha sido aparte del contenido que me ha encantado, ha sido un bonito momento personal. Pero hasta en tanto en cuanto, por cierto, me he confundido, efectivamente, tenía entre los datos que tu libro, La Semana Santa en Vizcaya, era del 79 y yo no sé por qué he deslizado el 70. Bueno, te perdono. Luego me absuelves, me absuelves. Nosotros no necesitamos dispensa en la Bilbaína, o sea que ya sabes. Bueno, y no he dicho que tienes un libro más reciente del 2008 sobre el imaginero Quintín Latorre, que el Quintín de Torres, sí. muy importante. Bueno, hay otro que es muy gracioso, y ya lo cuento. Viene en internet y dice: soy autor de un libro que se llama Los cisnes de Bilbao. Y hay mucha gente que me dice: ¿tú qué tienes que ver con los cisnes? Pues es un error que alguien ha metido en internet ese dato, y no es los cisnes de Bilbao, es los cines de Bilbao. Bueno, Yo sí tengo entre los datos los cines de Bilbao, no los cisnes, pero bueno, está claro que los datos que me habéis pasado, que me han pasado, han sido más correctos. Y hasta en tanto, en cuanto no llegan alguna pregunta desde el público, les animo a que nos trasladen en esas cartulinas o en esos tarjetones alguna pregunta. Me ha gustado también, por cierto, los 30 segundos de marketing, que yo también suelo hacer en la bilbaína, que aunque no lo creas, animan. Seguro que a alguien le animará a apuntarse a la cofradía del Nazareno. Pero bueno, va la pregunta. Para ti, Alberto, ¿tú crees que aquellos malos tiempos que vivimos de la Semana Santa bilbaína ya pasaron? Bueno, creo yo, hubo dos etapas que fueron muy, muy malas. Una de ellas fue cuando salió el SEAT 600 y todo el mundo tenía un cochecito, y en Semana Santa salía de Bilbao. Suelo decir en plan de WhatsApp, pues eso, que la aparición del coche utilitario que fastidió mucho a la Semana Santa, porque anteriormente pues prácticamente la única distracción que había en Bilbao eran las procesiones en la época de Semana Santa, pero no había otra cosa. Y luego otra crisis que hubo fue en los años 80, que esa crisis sí que la salvaron las mujeres. Esa fue un punto importante cuando se incorporaron las mujeres. Nosotros ya teníamos incorporadas las mujeres en la cofradía desde hacía mucho tiempo, porque yo recuerdo que las mujeres, cuando estaba prohibida la participación de mujeres en las procesiones de Semana Santa, en la cofradía de Jesús Nazareno había varias mujeres que eran entre 4 o 5 que se vestían en la sacristía y se mezclaban con todo el cortejo, con todos los demás cofrades, se mezclaban cuando la cofradía formaba en la calle Iturriza. Iban... ¿Sí? ¿Alguno la conoce esa época? Pero lo ha oído hablar, ¿verdad?
Y la diferencia que tenían esas mujeres era que no llevaban el capirote de cartón, que llevaban el capuchón tirado para atrás. Y una vez, llevado por la curiosidad, pues pregunté, dice, ¿y esto? Y me dice, calla, no digas nada, no levantes la liebre, porque son mujeres y está prohibido que las mujeres participen en la procesión. O sea que no sé si fuimos los primeros en admitir mujeres en la procesión, pero sí que desde hacía mucho, desde los años 70 o así, en los años 70 sí que había. Sí, nos pregunta, yo creo que muy acertadamente, yo no sé si es Chuchi o tú, Alberto, quien tiene que responder, ¿cómo y cuándo se puede o se podrá conseguir el libro? El señor Chuchi. Creo que con un poco de suerte y nunca mejor fecha, a partir del lunes santo. El lunes santo estará Alberto en el Edén, en el Edén firmando. Me han dicho que voy a ponerme a firmar libros en el Edén. Bien, yo tengo una pregunta que ya sé que es muy comprometida, porque yo creo que cada uno tendrá la suya, pero ¿cuál es, a los tres os lo pregunto, cuál es vuestra procesión preferida? Víctor. ¿En qué orden? Yo, obviamente, la mía. Pero creo que hay una procesión en Bilbao que creo que está un poco tapada, y es la procesión del silencio. La procesión del silencio, cualquiera que la viva, habitualmente no repites mucho porque al final si está saliendo en todas las procesiones es duro, pero la procesión del silencio sí que de verdad te lleva a otro sitio. Solamente no hay música, solo se oyen el rachear de los pasos de los cofrades, del público, porque ese día, esa procesión, va la gente vestida normal, gente de público que no es cofrade, y solo oyes el rachar de los zapatos, de las sandalias en nuestro caso, y las cadenas, ves a cofrades portando la cruz, y la verdad que es una cofradía que vamos recorriendo todo el Casco Viejo, visitando todas las iglesias del Casco Viejo, y la verdad que es una procesión entrañable y que no se le da mucho bombo, y espero que este año desde la Hermandad de Cofradía se ha apostado fuerte por dar una vuelta de tuerca a la procesión del Domingo de Resurrección, que como bien ha dicho Javier Deago, portavoz de la Hermandad, que está aquí con nosotros presente esta mañana, celebramos a bombo y platillo la muerte y la flagelación del Señor, y la resurrección, que es lo más importante, la teníamos un poco olvidada. Y este año, pues esperemos que todo acompañe. El año pasado no pudo ser por problemas técnicos con la nueva imagen, que será bendecida este domingo de resurrección. Y esperemos que el público y los cofrades también sientan eso que desde la hermandad queremos que se sienta. Bueno, pues esto me ha pasado por ceder la palabra a Chuchi, porque evidentemente yo también opino que mi procesión favorita es la del lunes santo, la procesión del Nazareno, y como Chuchi también ha dicho muy bien, la procesión del silencio. Eso es algo que no se te olvida nunca. La procesión del silencio, y precisamente es eso, el silencio solo roto por el ruido de los pasos y las cadenas, es impresionante y no se te olvida. Además, todo esto que ocurre en la madrugada del Viernes Santo es impresionante. Pues no quiero rehuir la pregunta, ni mucho menos, porque nos la han lanzado a los tres, pero quiero ser un poco novedoso porque estoy de acuerdo con lo que habéis citado, ¿no? Bueno, cada uno su cofradía, su procesión, la del silencio, por supuesto. Pero yo, huyendo de tópicos, diría todas, no falta ni sobra ninguna. Evidentemente la mía del Sábado Santo previa a la resurrección, ¿no? La de la esperanza, porque esa esperanza es lo que necesitamos en la vida, en la sociedad, en la cultura, en la economía, en todo. Pero yo diría una cosa, y aquí viene lo un poco rompedor. Yo siempre he tenido la convicción personal como cofrade, la procesión del Viernes Santo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la calle. Y cuando lo hemos pasado mal, no por lo que hemos hablado de pocos cofrades, porque siempre hemos salido a la calle, pocos o muchos, sino por este tema que nos persigue, que no es el cambio climático, porque el cambio climático beneficia a la Semana Santa,
no llueve, no tal. Bueno, lo único el viento, ¿no? Estos vientos huracanados. Pero lo que quiero decir es la lluvia. La lluvia es el enemigo público número 1 de la Semana Santa bilbaína. ¿Y cuántas Semanas Santas no ha podido haber procesiones, no solo del viernes, sino del jueves y viernes? Y la gente, el público de Bilbao y visitantes, que hace años no eran tantos, decían, ¿ya no hay procesiones en Bilbao? ¿Ha desaparecido la Semana Santa bilbaína? Conclusión, tenemos que estar en la calle todos los días, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Pero el Viernes Santo es nuestro gran día, magnífico, 15 pasos en la calle, 15 pasos. Entonces, yo digo, claro, evidentemente que no se suspenda ninguna, que no sé qué. Este año por ahí está la Merced, ¿no? Tenemos San Mamés, Osasuna o Procesión de la Piedad. Ya hemos nombrado eso. Pues, bueno, partidos hay una vez en la vida, procesiones hay todos los años, pero la devoción cofrade es estar donde hay que estar. Entonces, me he enrollado un poquito en la respuesta, pero perdonad, pero yo creo que me quedo con la primera reflexión. Todas y cada uno, no sobra ni falta ninguna. Pues Víctor, has respondido a la pregunta que te iba a hacer a ti directamente sobre si sobraba o faltaba alguna procesión. Será que somos de la cofradía y por eso tenemos telepatía. Sí, sí, y muchos años de compartir cosas y de convivir, ¿no? Yo tampoco voy a revivir. Es la primera vez en 2 años que llevo como vocal de cultura que voy a contestar a mi propia pregunta. Pero bueno, como es mi ambiente y son las cofradías y es algo que llevo defendiendo toda la vida y precisamente pues la mejora de la Semana Santa en Bilbao, no desde el ámbito de las propias cofradías, sino la visibilidad de la Semana Santa en Bilbao, ¿no? Que llevo defendiendo mucho tiempo. Allí donde he podido estar, ahora es en la bilbaína y trataremos de que esto tenga continuidad y así lo espero, quien quiera que sea el que venga. Para mí la procesión más espiritual, más bonita, más espectacular es sin duda la del Lunes Santo, la del Nazareno. La del silencio es cierto que es sobrecogedora. Sí. Yo creo que la procesión que organizamos nosotros el sábado, la de la Esperanza, es una procesión muy bonita. De hecho, a mí ha habido gente que me ha dicho, me ha sobrecogido el encuentro entre la Virgen y el Cristo, pero en ese espíritu del que hablaba Víctor y que yo creo que también nos debe tener a nosotros, ¿no? O debemos tener nosotros, que es la visibilidad de nuestros sentimientos, de nuestras convicciones, de hacerlo contra viento y marea, y de que la Semana Santa y la resurrección del Cristo existe el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque es la procesión más larga, es la más espectacular y sin duda es la que da mayor visibilidad a las cofradías y a la Semana Santa. Y yo agradezco aquí, no le he citado a Gonzalo Olavarría, que es nuestro concejal de Cultura, pero agradezco que la actitud de los últimos alcaldes, bueno, los últimos y los no tan últimos alcaldes de Bilbao precisamente ha sido muy proactiva en relación a la Semana Santa y probablemente parte del, entre comillas, éxito, pese a que es cierto que hay muchas asechanzas, ¿no? Las vacaciones, las cuales, pues puede venir porque realmente también hay un intento de fomento desde las instituciones de la Semana Santa. Y si quieren, pues les traslado la última pregunta que nos dirige el público, que es, me gustaría saber cuándo se fundó la cofradía, es que es un tema de la Veracruz, y qué tal van las cofradías, bueno, ¿cuándo se fundó de verdad la Veracruz? Porque aquí tú has citado fechas y los de la Veracruz citan otras porque hablan de casi de ser sí, es que el origen no está muy definido. De Carlos I. Pues no de 1500 y pico, vamos. Sí, pero vamos, esto lo de hay documentos que prueban que antes de la creación de la Cofradía La Veracruz, que nosotros conocemos, hubo otra. Como he dicho antes,
que tenía como base la Catedral de Santiago. Eso está probado. Luego hay un vacío de datos entre la marcha de esa cofradía y la creación de la nueva cofradía de la Veracruz. Lo que sí es cierto es que los frailes franciscanos tenían el control de todas las cofradías de la Veracruz pues no sé, pues digamos de toda la zona norte, ¿no? Y que ellos controlaban, tenían varias cofradías de la Veracruz en distintos pueblos y ciudades, y que posiblemente no llegaron a un acuerdo con la cofradía existente en la calle Tendería a la hora de organizar aquella manifestación que quisieron hacer como consecuencia de la riada que hubo en Bilbao y de la tragedia aquella que hubo en Bilbao. Y entonces ellos, que tenían potestad para fundaron la nueva cofradía. Pero yo no he encontrado documento, digamos, fehaciente de una fecha totalmente cierta de la... Claro, la Veracruz tiene también sus datos y sus cosas, ¿no? Pero vamos a ver, lo de las ordenanzas de la Veracruz están fechadas en 1730, que es cuando yo creo que se fundieron las dos cofradías, la de la Catedral de Santiago, que iba en decadencia absoluta, y la nueva, que es la que absorbió totalmente esto. Y entonces ahí surgió la cofradía actual. Pero Chuchi nos va a decir algo. Yo creo que, no sé si se le oirá o no desde su asiento, pero creo que Javier Diago podría darnos un dato de la fundación de su cofradía, porque erróneamente creemos que data del 47, parecido desde nuestra época, pero según las investigaciones que tienen los cofrades de Begoña, creo que es algo anterior y está entre esas líneas, ¿no? He apuntado ya anteriormente que hubo el día 3 de diciembre. Lo que pasa es que en paralelo, esa cofradía se formó porque, a petición del propio párroco de Begoña, pues existía la cofradía de la Madre de Dios de Begoña, que tenía muchos siglos de existencia. Entonces, el párroco aquel quería decir, bueno, ya tengo una de Gloria, la Virgen de Begoña, y ahora quiero una con el mismo título, pero que sea penitencial. Entonces, ya cuando estaba don Mario de Obispo, hagamos un estudio histórico que hizo María José Lanzamonta, la Conferencia de Palacios, y luego nos pedía también una defensa pastoral, porque era importante fundir canónicamente las dos cofradías. Entonces, quedó avalado que está en los libros de Mañaricúa, que ya el 20 de agosto de 1519, entonces, por primera vez figura un documento en el cual se habla de cofrades en la Basílica de Begoña. Y entonces, bueno, ya con la función canónica lo que se hace es asumir la historia de la cofradía anterior. Creo que después de la Guerra Civil las dos cofradías empezaron a tener un poquito hasta los 70, ya baja, digamos, la práctica, pero se quedan vivas las dos. Entonces ya a instancias del obispado, mejor dicho, siguiendo el procedimiento jurídico de que establece el obispado, hubo esa función esa fusión canónica, con lo cual, pues eso, efectivamente es la parte penitencial. Aquí ya estamos en todo el ámbito de las cofradías penitenciales, desde 1947, pero que es ya la fecha originaria de la cofradía, no se conocen los estatutos, pero ya desde ese momento Mañaricúa, el máximo especialista en temas de la historia, dice 20 de agosto de 1510. Esa ha sido mi fuente, don Andrés Mañaricúa. Eliseo. El E era de Eliseo. Don Andrés Eliseo de Mañaricúa, profesor de Historia del Derecho en primero en la Universidad de Deusto. Exactamente. Examen oral, por cierto. y así, y perdónenme ustedes, pero acojonaba. Acojonaba. Bien. Y ahora me tocan mis 30 segundos de marketing. Total. Los 30 segundos de marketing de la bilbaína. Bueno, yo solo les voy a citar algunos de los eventos que van a tener lugar en próximas fechas. Mañana, concretamente, vendrá a presentar su libro Observar el arroz crecer, Julio Ceballos, que ahora está muy de moda. No tienen más que meterse en Google y ver la cantidad de entrevistas que lleva realizando las últimas semanas.
El día 30, jueves, actuará aquí abajo en lo que nosotros denominamos el hall, Guillermo Hernández. Guillermo Hernández es un jovencísimo pianista vallisoletano que está acaparando prácticamente todos los premios nacionales y que muy probablemente irá becado a Estados Unidos el año que viene o los próximos años. Tiene 15 años y se habla de que puede ser el futuro Joaquín Achúcarro español. Bueno, pues si ustedes vienen el próximo jueves o se hacen socios y quieren venir a cuantos acontecimientos organice la bilbaína, pues tendrán la posibilidad dentro de unos años de decir, pues yo estuve en el concierto de Guillermo Hernández. Bien, seguimos teniendo el club de lectura. Esta vez nos toca leer a un clásico, a Goethe. Tenemos el día 18 de abril una mesa de goma, o sea, un socio habla al resto de los socios una comida. El día 19 el Cineforum, cine clásico esta vez, el Delator de John Ford. Y por último, solo comentarles que el día 23 de abril se celebra el Día del Libro y se celebra también el Día del Libro en la bilbaína. El día 23 de abril es la fecha en la que teóricamente murieron Shakespeare y Cervantes. Entonces es fecha fija, cae en domingo, fuera de Semana Santa, y aquí se leen fragmentos del Quijote en diferentes idiomas. Leeremos fragmentos del Quijote, de momento, al menos está ya establecido en español, en euskera, en francés, en inglés, en alemán, en ruso no, pero sí en tagalo, por ejemplo. Entonces, bueno, si ustedes quieren acercarse el día 23 a las 11:30 de abril, tendrán la oportunidad de pues, leer, oír, por ejemplo, a Andrés Urrutia leer en euskera un fragmento del Quijote o incluso a nuestro alcalde. Yo no voy a leer fragmento del Quijote, ya se lo anuncio. Hay gente mucho más capacitada que yo. Y sin más, yo no sé, si a la Limón queréis despedir el acto, bien despedido estará. Me gustaría daros un recuerdo de este día a todos, pero somos una cofradía humilde y pobre, ¿vale? Entonces me voy a limitar solamente a darles un pequeño recuerdo a las dos entidades que hemos mencionado antes, colaboradoras y que nos han ayudado para poder realizar este libro. Creo que el señor Taranco se ha marchado por la chapa que ha dado Víctor, no por la mía. Quiero darle a Gonzalo, en nombre del ayuntamiento. Y a Luis Eguiluz por prestarnos su casa. Y el libro estará disponible el lunes, ¿vale? Ya pondremos por redes sociales y por las cosas estas modernas donde lo podréis adquirir y el precio. Se admiten pagos por Bizum y todas esas cosas modernas, ¿eh? Y sin más, y si nuestros dos principales protagonistas no tienen nada más que añadir, pues sí, Temisa es. Luego, gracias.